Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind y hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Está también con nosotros la maestra Mónica Díaz Calleros, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Moni, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Se está conectando por acá también, es que no tengo la pantalla, la doctora Aurora Enrique Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Aurora, bienvenida. ¿Qué tal? Y Monique Dama es una estrategia digital quien hace posible esta transmisión. Muchas gracias, Monique. Pues el tema de hoy, ¿puede un psicólogo mezclar varios modelos terapéuticos? ¿No? Y cuando yo leí el tema decía, bueno, qué son los modelos terapéuticos? ¿No? Empezando por ahí. Y creo que este tema surge porque muchas veces el primo de un amigo nos dice, ay, ¿por qué no vas a terapia? Entonces, ay, pues ahí vamos a terapia. Y cuando cambian de terapeuta o van a una evaluación psiquiátrica, oye, ¿y qué tipo de terapia hiciste? Pues psicoterapia. Ah, pero ¿y qué hacías? ¿Cuál es la formación de tu psicoterapia? Pues nada, hablábamos psicoterapia y me decía algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que la intención un poco de este programa es pues orientarnos hacia los diferentes modelos terapéuticos que hay, como en el área de las neurociencias, pues a veces es válido combinar modelos terapéuticos y pues le doy la palabra a Moni. Adelante, Moni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, pues tuvimos la curiosidad de investigar un poco también en las redes sociales de Brain and Mind y entre algunos colegas, esta cosa para empezar, si conoces el modelo terapéutico que está usando tu psicólogo clínico, si es que estás en psicoterapia, y tuvimos un tercio de las personas que no lo conocían, que dicen, pues quién sabe, ¿no? Y de las personas que sí lo conocen, la mitad dijeron, sí, sí conozco cuál es el modelo de mi terapeuta, un modelo, y la otra mitad, pues mi psicoterapeuta combina algunas cosas, ¿no? Y bueno, personalmente yo también he ido combinando modelos a lo largo de mi práctica clínica de veintitantos años. Pues primero es una maestría y luego una especialidad y luego otra cosa y luego otra cosa. Y pienso en cuando uno estudiaba la licenciatura y que te dan como una embarradita de diferentes enfoques, diferentes teorías, diferentes formas de entender la mente o las relaciones humanas, y cómo de pronto era pues fácil decir, pues yo voy a hacer un poquito de todo, ¿no? ¿No? Lo que se le llama como ecléctico, ¿no? Pero habría que tener cuidado, ¿no? Habría que tener cuidado porque aunque es cierto que los modelos terapéuticos tienen muchas cosas en común, también tienen cosas específicas que los diferencian. Y bueno, otra cosa que también me pareció interesante es que hice una pequeña encuesta en un grupo de WhatsApp donde somos un grupo grande de psicólogos en Cancún y Playa del Carmen. Y yo les pregunté, bueno, ¿ustedes qué modelos usan? Y puse así como varias opciones. Contestaron 109 colegas. Y, y de estos 109 eh, 82 marcaron un solo modelo terapéutico y 27 marcaron una combinación de dos o más, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poco los que solo marcaron psicoanálisis o modelo psicodinámico fueron 21. Solamente una persona marcó psicoanálisis combinado con mindfulness, que me pareció interesante porque es el grupo que menos mezcla, o sea, como que los 21 que hacen psicoanálisis o enfoque psicodinámico, eso es lo que hacen, básicamente, ¿no? O sea, como que no encontré, digo, solamente encontré una persona que marcó psicoanálisis y otra cosa más, ¿no? Y luego encontré los que hacen terapia cognitivo-conductual, que fueron 31, pero si le sumamos los que hacen esquemas, terapia dialéctica conductual y terapia de aceptación y compromiso, que son ramas de la terapia cognitivo-conductual, entonces ya teníamos 39.
¿no? Ellos no los consideré como modelo diferente porque en realidad son como lo que le llaman como las terapias de tercera generación, ¿no? O sea, de los últimos avances en terapia cognitivo-conductual. Y luego tuve 15 personas que marcaron humanista, 10 personas, bueno, solo humanista, 10 personas solo sistémica, 5 personas solo mindfulness, 4 personas solo terapia narrativa. Y, y los enfoques que yo vi que rara vez van solos son terapia ericksoniana, narrativa, mindfulness y algo que es bastante nuevo que se le llama en inglés compassion inquiry, que es como este interrogatorio con compasión. Y para mí hace sentido porque todos estos modelos que le estoy diciendo, como de aprender a hacer un interrogatorio, como teniendo mucho cuidado en tener esta actitud de compasión hacia la persona a la que estás atendiendo, o agregar herramientas de momento presente, que sería mindfulness, o la terapia ericksoniana que mete técnicas de hipnosis. eh, Me parece que pueden ser como agregados a un modelo que uno ya de base tiene, ¿no? Aunque les digo, en algunos casos hay personas que tienen esta formación y punto, y listo, ¿no? Pero son modelos como que se ajustan muy bien a que venga uno de diferentes ramas, ¿no? Quiero decir una cosita más y luego dar la palabra a los comentarios ahorita que me tienen. Pero sí, hace mucho tiempo cuando, bueno, las que estamos aquí, Bárbara, Claudia, lo tengo muy claro, estábamos estudiando, nuestra generación, se decía que básicamente había tres escuelas: psicoanálisis, conductismo y humanismo, ¿no? Y ahora tenemos como un montón. Sí tengo algunas personas que dicen conductismo y humanismo, o sea, manejo terapia cognitivo-conductual, pero también humanismo, también con un enfoque humanista, ¿no? Ya no estamos como tan separados o tan como que tiene que ser una cosa o la otra, pero bueno, me encantará escuchar sus comentarios sobre esto que les estoy compartiendo. Adelante, Bárbara. Pensaba que la indagación compasiva, pues es una manera de aproximarte a escuchar lo que te está diciendo la persona que tienes enfrente, independientemente de que te refieras a ella como paciente o como cliente o como consultante. Esto me hace reflexionar y me parece muy, muy atinado decirlo ahora. Hay que tomar la definición de modelo. Un modelo, me parece que no es que se combinen los modelos, me parece que se pueden combinar. Bueno, no es mi caso, no sé si se pueden o no se pueden, mejor no hago esa aseveración. Dentro de la corriente que yo sigo, que es el psicoanálisis, el modelo psicoanalítico, es una manera de entender el modelo de la mente. Es una manera en la que yo concibo el desarrollo de un ser humano y su integración del aparato psíquico. ¿Y cuáles son los elementos que contribuyen a convertirlo en esa personita que yo tengo enfrente? Entonces, esa manera mía, esa manera del psicoanálisis, de entender cómo se conforma un ser humano en todas sus partes, en todo lo que le caracteriza, con una personalidad X, Y o Z, solamente hay una, pues no se puede combinar, es una manera de entender cómo se va integrando esa persona y se refleja en esa personalidad y en esa conducta. Lo que quizás se puede implementar, o incluso los pacientes a veces llegan y me ha tocado que me dicen, me vas a matar. Yo, pero ¿por qué te mataría? ¿No? Pienso, guardo silencio generalmente, pero me parece como, pues me llama la atención. Es que fíjate que hicimos un grupo de constelaciones familiares y fíjate que lo que averigüé fue que tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y bueno, hablando,
Después, sobre las razones por las cuales quizás yo podría estar o no de acuerdo, que no sería importante en realidad, porque se trata de lo que la persona que viene enfrente viene a hablar, no de tus puntos de vista, de tus juicios, de lo que tú creas. Entonces, muchas veces son ellos quienes traen un conjunto, digamos, de técnicas y la combinan con su propio espacio terapéutico, lo cual me parece mucho más válido porque no parte del especialista que entiende la mente desde el modelo psicoanalítico, pero luego también entiende la mente desde otro tipo de... Y no me parece que eso es congruente, por lo menos desde la línea que yo sigo, porque eso es lo que le da sustento a tu práctica y lo que te hace implementar una serie de técnicas psicoanalíticas que corresponden junto a ese modelo, justo a ese modelo. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría aportar. Cuando se entiende la mente desde otro punto de vista, quizás como lo cognitivo-conductual, ahí me atrevería a decir, quizás se presta, digamos, a que se pongan en juego otras técnicas, porque es un modelo muy práctico, ¿no? Es un modelo de entender la mente a partir de lo que en ese momento se está mostrando. Eh, y bueno. A ver, Adelante. yo quisiera como aquí también puntualizar, ¿no? Las, las licenciaturas en psicología han cambiado a lo largo de los años, para quienes nos formamos en los 80s, los 90s y más como anuncio de radio, pues las cosas cambian, evolucionan, se van, quiero pensar que mejorando. Lo que sí es un hecho es que para dar psicoterapia necesitas más que la licenciatura, ¿no? Y las formaciones en diferentes modelos de psicoterapia también pueden ser variadas. Hay quienes ya ofrecen especialidades, hay quienes están a nivel de diplomado, hay quienes están a nivel de maestría, que sería lo ideal. ¿Y por qué? Porque hay una denominación de las mejores prácticas documentadas, donde hay investigación, donde hay la mayor parte de las certezas de que el trabajo que estamos haciendo va a llegar a buen puerto para las personas que confían en nuestro trabajo. Hay certificaciones, hay una serie de documentos que uno puede ir adquiriendo con el tiempo y me parece que la experiencia de cada psicólogo o psicóloga o psicoterapeuta en general, porque la base no solamente es de psicología, ¿no? Hay trabajadores sociales, hay médicos, es decir, hay una serie también de formaciones base que pueden ser aceptadas en distintos programas para convertirte en un psicoterapeuta. Y tiene que ver con un compromiso también, decíamos, de supervisión, de análisis personal y cómo vamos adquiriendo algunas herramientas en diferentes modelos que vamos aprendiendo. Coincido también que efectivamente quienes trabajan en psicoanálisis probablemente no usen muchas otras herramientas, pero yo, por ejemplo, que trabajo más desde la narrativa y la terapia focalizada en emociones, he encontrado que una ya formada a nivel de maestría y la otra todavía a nivel de formación con una certificación, vamos a decir, todavía no con un grado académico como tal, porque todavía no lo existe, aunque yo creo que tiene todo el potencial de serlo. eh, uno va entendiendo que estas cosas se pueden combinar, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer vamos a decir, en la mecánica de la sesión psicoterapéutica que puede ser útil al interés superior del paciente, ¿no? Y vamos aprendiendo, ¿no? Yo de pronto hasta le digo un poco a mis pacientes, ¿qué creen? Acabo de tomar un curso y quiero como intentar con ustedes esto que acabo de aprender y bueno, se ríen un poquito de decir, me encanta que haya sido un curso de, a ver, úsanos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, y de pronto dicen, no, esto me gustó, ¿no? Esto estuvo bien, es decir, una gran caja de herramientas que no necesariamente es aplicar todo un modelo terapéutico de la A a la Z, pero que hoy hay muchísima más integración, muchísima más integración. Estoy pensando en un momento sensible de una terapia donde necesitas hacer un paro y decir, a ver, vamos a respirar juntos, ¿no? Vamos a respirar juntos, vamos a estirar un poquito las piernas, vamos a ver cómo nos sentimos y entonces retomamos. Entonces, creo que por ahí es como mucho más flexible que modelos que antes parecían competencia entre ellos, mutuamente excluyentes y que si no estás en uno, estás contra el otro, ¿no? Parece que hoy ha cambiado. Adelante, Kitsi. Tengo una pregunta, digo, al final
yo no doy psicoterapia, ¿no? Pero para ustedes es, ¿qué sí es un modelo terapéutico y qué no es un modelo terapéutico? Porque de pronto en este día a día nos encontramos muchas terapias, y lo pongo entre comillas, que en realidad pues, no son psicoterapia, es decir, no están en el área de las neurociencias. Entonces, ¿cuáles son como esas características que cumple un modelo terapéutico validado? No sé si alguien le quiera responder. Me parece compleja tu pregunta. No, Bueno, no, no, a ver, no. déjame la replanteo. ¿Qué no es un modelo terapéutico? O sea, de lo que escuchamos en el día a día de nuestros pacientes, ¿qué no son modelos terapéuticos? Y yo puedo empezar por mencionar uno, ¿no? Las famosas constelaciones. No son un modelo terapéutico y seguramente ustedes han escuchado mucho más, ¿no? O sea, es partiendo un poquito como de ese ejemplo, o sea, ¿por qué eso no sería un modelo terapéutico y por qué la terapia cognitivo-conductual sí lo es? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí se me ocurre empezar quizá empezar por las grandes escuelas. O sea, primero hay como grandes escuelas y coincido con lo que está diciendo Bárbara, que son modelos de cómo entendemos al ser humano, ¿no? Mode- que, que, que básicamente son el, el modelo cognitivo-conductual, el modelo humanista y el modelo psicoanalítico. También mm, quizá, quizá, sí, nació del modelo humanista, pero también me parecería importante hablar de la terapia sistémica. La terapia sistémica básicamente se interesó no tanto en ver lo que está pasando dentro de la cabeza de una persona, sino de estudiar grupos, relaciones, familias, ¿no? Entonces, esos serían como los clásicos, digamos, ¿no? También tenemos la terapia narrativa, que también tiene mucho reconocimiento y que viene de la terapia sistémica, ¿no? Y, y, y dentro de y dentro de la terapia cognitivo-conductual están estos modelos que han demostrado su efectividad con terapia basada en evidencia. Los cognitivo-conductuales son los que más se han interesado por hacer investigación y demostrar con evidencia los resultados, así vamos a hacer el grupo que recibe terapia, el grupo que no recibe terapia, pretest, post-test, ¿no? Entonces, las terapias que vienen por ahí son la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de esquemas, ¿no? O sea, esas son terapias como que tienen reconocimiento, aparecen en journals, ¿no? En revistas científicas. Y también yo quisiera agregar las terapias basadas en el apego, que quizás son las más recientes, las terapias basadas en la teoría del apego, que han ido apareciendo muchas en los últimos años, que tienen esta base neuropsicológica de cómo funciona nuestro sistema nervioso frente al trauma, específicamente el trauma que implica una desconexión humana. Y ahí es donde entra la terapia focalizada en emociones, de la que hemos hablado a veces en este programa, que, 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 que Claudia y yo tenemos formación en ella y un poco Kitsia también, ¿no? Aunque tú no te dedicas a la psicoterapia, tienes formación en terapia focalizada en emociones. Hasta ahí yo haría como un listado de las más conocidas, ¿no? Humanista, que tiene base en Rogers, ¿no? Psicoanálisis, que ya sabemos que viene de Freud, son grandes escuelas, digamos, ¿no? ¿Cuáles no tienen base en evidencia? Constelaciones, em, Feng Shui, aromaterapia, terapia de ángeles, tercer y cuarto paso. No sé si quieren agregarme, ¿no? No, no son imanes, ¿cómo les llaman? Sí es imanoterapia Ujú. Es imanoterapia, pero le o dan un nombre. terapia energética. Sí, sí, la famosa, sí, exactamente, la energética y la,
Reprogramación, hay uno de desprogramación o Desprogramación, exacto. reprogramación. Esas no tienen. Programación neurolingüística es una técnica. Ujú, ujú. Ok. Sí. Bueno, no, sí, complicada la pregunta, pero creo que muy bien explicada la respuesta. O sea, como que sí es y que no es. Gracias. Ujú. Adelante, Corina. Gracias, buenos días a todas. Sí, yo solamente quería aportar también que un poco lo que ha intentado hacer las grandes escuelas de las que habla Moni es este tema de la investigación, del reporte de lo investigado y de lo observado, de la información que se otorga a las personas y las medidas, o sea, el sistema de medición que se emplea para ver si algo funciona o algo no funciona, o si es por aquí o es por allá. Se van sumando muchos años de estudio, se van sumando y se van haciendo ramificaciones de donde se van separando las escuelas de unas de otras, ¿no? Y tal vez no tenemos todo por escrito y van a surgir nuevas psicoterapias, pero sí hay que distinguir. Pienso que o sea, que lo que podemos poner punto sobre la I de qué distingue una de la otra sería la preparación, o sea, que alguien más, que no eres tú mismo, ni tu experiencia, ni tu testimonio, te certifique que sabes y que sabes algo que está basado en un estudio serio que indica que esto funcionó, ¿sabes? O sea, esto de, es que mi abuelita le sirvió porque yo vi que fui en el grupo. Y si yo pago un dinero, entonces ya me voy a curar y voy a ser muy feliz. O sea, es como, esto es lo que, donde yo diría aguas, porque yo no creo que tenga nada de malo usar aromaterapia o ir al tema de los imanes o ir pues no sé, a un temazcal, por ejemplo, ¿no? O sea, estas cosas, pero estas cosas no son psicoterapia, o sea, son otro tipo de ayudas, otro tipo de apapachos al alma, otro tipo de cuestiones que no se pueden llamar igual que psicoterapia. Es ahí donde yo creo o sea, la diferencia está en el estudio que hay detrás de por qué llegamos aquí, por qué hoy podemos decir con gran certeza que la terapia cognitivo-conductual cura la depresión y la ansiedad, ¿no? O sea, lo puedo decir con una certeza porque hay toda esta serie de estudios, todo este background, y creo que eso es lo que es importantísimo. Yo creo que el área de neurociencias o por lo menos la salud mental desde un punto de vista moderno, por así decirlo, es muy receptivo a la parte tradicional y complementaria, ¿no? Entonces, más bien, yo definiría esto como son técnicas complementarias de medicina tradicional, milenaria, pero no las podemos nombrar como procesos terapéuticos. Adelante, Bruno. Algo importante también a considerar es que se apegan al modelo científico, por eso les da esta posibilidad de dar evidencias, y apegarse al método científico significa que tiene un orden, significa que tú tienes una serie de antecedentes, que tú ya revisaste cierto marco teórico, que tú integraste lo último que se ha dicho acerca del tema del que tú quieres hablar, como para integrar lo que han dicho los demás, y que lo que tú estés proponiendo, lo que tú quieras probar, sí tenga algún tipo de antecedente, y luego tienes una serie de hipótesis que pueden ser principales o secundarias, y luego también puedes elegir de qué manera te vas a aproximar al estudio, si lo vas a hacer de una manera cualitativa o si lo vas a hacer de una manera cuantitativa, y entonces todo eso te va permitiendo ir armando un esquema mental que te va a ayudar a sustentar los pasos que van a seguir la investigación o el ensayo de aquello de lo que quieres hablar, no solamente, como dice Cori, porque alguien ya te dijo que sí funciona, sino porque verdaderamente te apoyas en lo que se ha venido diciendo. Tú tienes quizás tu propia idea y tú vas intentando que los datos o que los textos o que las personas en su discurso te vayan permitiendo arrojar una a la hora de repetirse, a la hora de analizarse, te permitan ir arrojando una serie de clasificaciones o de categorías de las que tú puedas después seguir hablando y sacar una conclusión.
Otra cosa importante que me parece importante decir es que desde el psicoanálisis y la razón por la cual pues no se creería, digamos, apropiado, y contestando también tu pregunta de qué no es un modelo, pues un modelo, más bien un no modelo, es este que no tiene una lente específica. Y entonces, un no modelo no te permite tener esa claridad. Y entonces, a la hora de que tú estás implementando una técnica o una manera particular de tratar a la persona que tienes enfrente, no tienes ningún referente. O sea, tu lente no existe. Y al no tener ningún referente, no tienes algo que continuamente se presenta a la hora de tú abordar tus sesiones. O sea, no tienes en qué respaldar eso que tú estás diciendo, ni tampoco puedes ofrecer una manera muy particular como de explicar y de entender qué es eso que está sucediendo, como para tú, con todo lo que sabes, y si alguien también ya te vio hacerlo, que es algo también muy importante, por eso supervisamos, por eso vamos a análisis personal, porque no es solamente que tú estudies y que te saques 10 en todo, ni mención honorífica, sino que alguien más lo avale, que alguien más te vea en acción y alguien más sustente, que verdaderamente ya tu lente está afinado lo suficiente como para tú asumir la responsabilidad de acompañar a una persona. Sí. Adelante, Monse. Sí, a mí me parece muy importante esto de lente. A mí me parece que cuando hablamos de un modelo, los modelos son mapas. Son mapas que nos ayudan a entender dónde estoy parado, hacia dónde voy, cómo explico lo que está sucediendo aquí. Yo les quiero platicar un poquito como de mi recorrido. Yo estudié en México, en la Universidad Iberoamericana, en un momento en el que la mitad de los maestros más o menos tenían un enfoque psicoanalítico y la mitad tenían un enfoque humanista. Entonces esas fueron como mis grandes influencias, ¿no? O sea, como que por un lado teníamos a los muy humanistas, donde Rogers era la base, donde aceptación, congruencia y empatía son los pilares básicos del modelo humanista. Por otro lado, teníamos a los maestros psicoanalíticos de base psicoanalítica que no nos estaban enseñando psicoanálisis porque pues uno no aprende psicoanálisis en la licenciatura, pero que ese era su lente, que ese era su modelo, que esa era su forma de entender cuando te enseñaban, por ejemplo, cómo interpretar pruebas, dibujos, ¿no? Era como que desde ahí era el ojo, ¿no? Y luego estudié una maestría en terapia familiar sistémica, al mismo tiempo que estaba estudiando una especialidad en hipnosis ericksoniana, que resultó una muy buena combinación porque incluso mis maestros de hipnosis tenían maestría en terapia sistémica, entonces era o sea, como que tenían el mismo ojo y la técnica de hipnosis se aplicaba mucho dentro de esa comprensión, dentro así es como entendemos lo que está sucediendo, ¿no? Luego estudié diplomados en terapia narrativa, en terapia de pareja, en terapia de juego, ¿no? Terapia de juego porque en ese momento trabajaba yo mucho con niños y con niños pues la principal herramienta es el juego. Luego me interesé mucho por mindfulness, aunque nunca lo estudié formalmente. Tomé los cursos como personales, practiqué la meditación un par de años no como maestra, sino como practicante, digamos, ¿no? Y luego estuve muy interesada por esta técnica que se llama EMDR. Me acuerdo que yo andaba buscando algo con que trabajar con trauma, porque aunque es cierto que en el enfoque sistémico ponemos más atención en qué es lo que mantiene el problema y no qué es lo que originó el problema, la verdad es que muchas veces lo que mantiene el problema es eh, nuestra vía neuronal que se hiperactiva cuando nos encontramos con experiencias parecidas a cosas que en su momento fueron
fueron peligrosas, fueron amenazantes y generaron un trauma. Entonces a mí como que me hacía falta un poco, híjole, ¿cómo trabajo con el trauma? El trauma me aparece, pues, ¿no? Y no puede ser todo aquí y ahora, y no puede ser todo, todo buscar ese ciclo de qué es lo que mantiene el problema. Y me acuerdo que pues, estuve investigando un poco y había un modelo que se llamaba tapping o freedom technique, una cosa así, que hacían como un tapping aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego el labio, y luego aquí, y entonces hacían como estos toquecitos, ¿no? En diferentes partes del cuerpo y estaba MDR. Y sí, me puse a investigar y me di cuenta de que el tapping no era terapia basada en evidencia, que había mucha gente muy entusiasta en ese momento diciendo, ah, esto está muy lindo porque justamente haces el tapping en puntos de acupuntura. Y los puntos de acupuntura está demostrado por la sabiduría milenaria, que pero la verdad es que no es acupuntura, es nada más como una teoría que dice, pues si esto funciona en la acupuntura, debería de funcionar también para esto, ¿no? Pero esa técnica de tapping no ha demostrado su evidencia y me encontré que MDR tiene un montón de estudios detrás de que sí ha demostrado ser una terapia eficaz, eficiente, especialmente para estrés postraumático, aunque no es para lo único que puede funcionar, porque finalmente todos tenemos un poco de trauma, ¿no? Pero aunque no todos tenemos estrés postraumático. Y en esa línea también dije, híjole, es que yo no puedo no estudiar algo de terapia cognitivo-conductual, porque esa es la terapia basada en evidencia, ¿no? O sea, como que fue un poco mi atracción, no sé, o quizá siempre estuve yo muy interesada por las cosas científicas y con pruebas y con datos, ¿no? Y entonces también hice un diplomado en terapia cognitivo-conductual y y asisto todos los años al congreso que se organiza aquí en Cancún. Nunca me lo pierdo porque siempre traen como la última novedad, ¿no? De terapia cognitivo-conductual. Y, el, y, y hace 6 años empecé con esto de la terapia focalizada en emociones, ¿no? Y de hace, sí, 6, 7 años para acá, cuando yo me presento y me preguntan quién soy, yo digo que soy terapeuta certificada y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones, porque es como con lo que yo más me identifico en este momento. No me presento como terapeuta cognitivo-conductual, ni tampoco me presento como terapeuta ericksoniana, como que yo digo, fue parte de mi formación, pero ya no ahora. Pero sí es curioso, porque lo que me he dado cuenta en esto, que en lo que yo ahorita estoy completamente convencida y formando personas y supervisando además, que es la terapia focalizada en emociones, es que tiene un, una base muy importante en humanismo, en Rogers, y una base muy importante en teoría sistémica, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido como lo novedoso, porque aquí le meten toda la parte de apego y de ¿no? La parte neuropsicológica, pero es un poco, pero sigue siendo la base humanista y la base sistémica y la base humanista. Entonces, yo cuando ubico de alguna manera digo, mi forma de entender básicamente es sistémica. Es la formación de mi maestría. Mi forma de entender es sistémica. Agarras herramientas de aquí y de allá, ¿no? Y dices, ah, mira, esto es como una caja de herramientas, ¿no? Y está bueno, agarro herramienta de aquí, pero uno necesita un modelo. Perdón que me extendí tanto, pero lo que quiero decir es que para mí es muy importante, o sea, las personas tenemos que tener, en cognitivo conductual se llama mapa clínico de patogénesis y mapa clínico de cambio, una cosa así. O sea, necesito tener un mapa de cómo están las personas aquí y qué es lo que tengo que hacer para que cambien, ¿no? Y el mapa que yo manejo eh, es el mapa de terapia focalizada en emociones en este momento, que tiene su mapa específico, que te dice dónde estás y hacia dónde ir. Em, pero advierto esto un poco porque sí creo que hay el riesgo de personas que en lugar de tener formación en un modelo y de saber dónde están parados, pican y pican de aquí y de allá y lo que tienen es cajas con un montón de herramientas, pero que no necesariamente están integradas, no necesariamente sé hacia dónde voy, ¿no? Y eso impacta, perdón, Clau.
Sí. A ver, precisamente hacia allá iba un poco mi comentario, ¿no? Es decir, sí, uno puede estudiar diferentes modelos de manera seria, además uno pone tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar todo esto, si es diplomado, si es especialidad, si es maestría, y se va uno acomodando, ¿no? Por ejemplo, mi licenciatura fue muy con corte psicoanalítico y después fue una de las maestrías la que me dio como este enfoque sistémico desde la terapia familiar y desde el que se desprendía la narrativa, ¿no? Que bueno, fue como otra formación en maestría, pero porque los modelos te van permitiendo cambiar. Por ejemplo, en narrativa hablamos de territorios de problemas, territorios de historias preferidas de vida, e ir integrando la terapia focalizada en emociones, a mí me pareció como que era algo que combinaba mucho. Ahorita que decías, Moni, estas cajas de herramientas, yo me las imagino como una caja de herramientas, pero también muy ordenadita, ¿no? Donde sabes dónde están los desarmadores y donde sabes dónde están las pinzas y donde sabes dónde están las grapas, donde sabes dónde está todo y ver qué puedes, no puedes agarrar una grapa y un martillo y tratarlos de usar al mismo tiempo. O sea, no se necesita un martillo para una grapa, ¿ok? Y por ahí creo que de pronto hay un poco los que hacen de todo y no hacen de nada, ¿no? De pronto llegan, los pacientes confían, y los pacientes rara vez saben qué modelo están, y una vez es su introducción, yo a veces les digo, te lo platico y después te lo mando en un WhatsApp para que lo tengas allá a la mano por si alguien te pregunta como, ¿qué es esto que estamos haciendo aquí, no? Pero confían en que uno sabe hacer la chamba y lo que nos damos cuenta es que muchas veces son como cajas de herramientas muy revueltas, donde no hay, como tú decías, en narrativa se llama un mapa de declaración de posiciones, es decir, ¿dónde estoy parada? Y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, y además hay como hasta unos esquemas que nos pueden ayudar mucho literalmente dibujados, ¿no? En la terapia. Por ahí, por ejemplo, esta terapia icónica, ¿no? Que ha tenido muy buenos resultados para los pacientes que están lidiando con trastornos límites de la personalidad y sus autoras lo que dicen, a ver, nosotros lo que hicimos fue combinar una serie de modelos terapéuticos que son combinables y lo que le añadimos fueron iconos, es decir, una bola de dibujos a partir de una investigación que fue a nivel de doctorado y decir, bueno, de todos estos dibujos que una terapeuta usaba para comunicarse con sus pacientes, cuáles tenían más, vamos a decir, más uso y más incidencia e impacto en la terapia, porque los pacientes llegaban diciendo, y se me cayeron las cuatro patas de la mesa, ¿no? Usando los dibujos en la forma de hablar. Es decir, siempre va a haber modelos y alternativas. Mi preocupación, y ahí un poco lanzo la pregunta, es, ¿qué pasa cuando estamos haciendo un poco de todo y un poco de nada y esto pone en riesgo a la persona que está confiando en ese espacio terapéutico? Pues justo va de la mano con lo que quería decir. Yo creo que eso no se acaba de integrar. Yo creo que algo muy, muy importante y la razón por la cual nos decantamos por un modelo teórico y por una manera de entender al ser humano es justo porque puedes seguir estudiando a lo largo de tu vida y puedes, de hecho, yo creo que a todos los que somos psicólogos nos caracteriza la curiosidad y cada vez que sale una nueva aproximación, por supuesto que nos animamos a saber por qué se está hablando tanto de ella y cómo a evaluar en qué se sustenta y a partir de qué, en fin, así se va construyendo también nuestra mente, que se va enriqueciendo a partir del trabajo personal de análisis que seguimos. Y entonces nos convertimos en un modelo, porque vamos integrando a lo largo de nuestra vida todo lo que vamos aprendiendo y se va traduciendo en nuestra muy particular manera de atender, que yo creo que es muy válido, ¿no? Y que uno tendría que perseguir esa integración de los distintos modelos, de las distintas herramientas, de las cajas, de las herramientas de las cajas que tienes muy ordenaditas, que son tus preferidas, también se vale decir, como para caracterizarte como la persona que ofrece este tipo de servicio. No quiero dejar pasar algo que me parece muy simple, pero que creo que va a dar a entender perfecto qué es esto de los modelos y cómo es que trabajamos desde distintas perspectivas. Un poco es como pensar en la religión, la gente religiosa, ¿no? Digamos, todos los que siguen una religión, digamos, son personas religiosas. Como todos los que nos dedicamos a la psicoterapia, somos psicólogos, ¿no? Tenemos esa formación. Sin embargo, no es lo mismo un budista
que un cristiano, que un judío, que un maometano, que un taoísta. Tienen una lente muy particular de relación tanto con su comunidad como como con el universo, como con este ente superior, como este ente superior o esta energía, digamos, con ellos mismos. Yo pensaría que un poco todos somos psicólogos y todos seguimos distintos modelos. El modelo psicoanalítico, el modelo cognitivo-conductual, el modelo narrativo, el modelo sistémico, el modelo de terapia centrada en soluciones, de terapia centrada en emociones, de terapia focalizada en la transferencia. O sea, hay muchísima diversidad. Yo creo que lo más importante y lo rescatable es cómo te vas permitiendo a lo largo de la experiencia, tu análisis personal, tu supervisión, lo que se dice en los congresos, lo que uno va incorporando a partir de la práctica y justo de tener estos encuentros que son tan nutricios, irlo integrando para encontrar cuál es el modelo con el que te sientes mejor, como tú, Moni, ¿no? O sea, yo he tenido esta formación tan compleja, tan diversa, pero yo así me defino, porque esto es lo que me permite tener una lente muy fina, súper limpia, súper dirigida, como para darme la comodidad necesaria e identificarme y decirme que soy de esta forma. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo vuelvo a esta cosa de los mapas. O sea, uno necesita un mapa. Uno necesita un mapa. Necesitamos saber hacia dónde vamos, cómo entendemos lo que tenemos frente a nuestros ojos y, y cómo trazamos la ruta de hacia dónde vamos, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en alguien que de pronto el psicólogo le dice, mira, escríbele una carta a tus papás y donde no sé qué y quémala, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, puede ser una estrategia muy útil en cierto momento para ciertas cosas, pero habría que saber cuál es mi objetivo, para qué le estoy pidiendo a esa persona que haga esto, qué estoy buscando, ¿no? Y ahí es donde, o sea, donde la terapia no es un pegoste de técnicas, no es, hoy vamos a escribir cartas y mañana vamos a respiración profunda y pasado mañana vas a decirme lo primero que venga a tu cabeza y o sea, o sea, como que uno necesita tener claro eh, qué herramienta estoy usando porque hacia dónde voy, ¿no? Pero quizá también tenemos que distinguir que o sea, necesitamos el mapa. Desde mi punto de vista, los terapeutas necesitamos el mapa, pero el mapa no es el territorio. El mapa solamente nos ayuda a entender el territorio. Entonces también ahí es donde entra conectar con la persona que tienes frente a ti, porque cada persona es única, porque cada persona te va a ir guiando un poco, porque si yo trato de mantenerme específicamente en mi mapa, va a resultar cuadrado, ¿no? Ujú, Que el trabajo en la salud mental es artesanal. ujú, O sea, no hay fórmulas. ujú. Hay quizá modelos, hay corrientes, hablando en psiquiatría, guías de práctica clínica, pero de una u otra forma, cada persona es única, ¿no? Es como el artesano, hace una pieza y aunque lo replique, o sea, aunque veas dos pacientes con ansiedad, los dos necesitan cosas diferentes, ¿no? Entonces, el abordaje, el approach, todo lo que vas a ir haciendo con la persona es completamente diferente. Entonces, tampoco es receta de cocina. A mí me brinca y me dejó pensando lo que decía Claudia, ¿no? Es como cuando de pronto mezclas, terminas haciendo como nada. Yo lo llevo un poquito al tema de los abogados, ¿no? Aquel abogado que se dice fiscalista, familiar, penal, ejidal, o sea, como ni picha ni cacha ni deja batear, ¿no? O sea, es como, por eso hay como especialistas. No es que no tengan noción de lo demás, pero se necesitan muchos años de formación y preparación. Para Eh, saber lo que uno hace. para saber lo que uno hace y el mensaje también para los pacientes es investiguen qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque
A veces de este lado, o al menos para mí en la valoración psiquiátrica, es muy evidente darme cuenta cuando alguien está realmente en un proceso terapéutico y cuando alguien nada más lleva 2 años yendo a hablar y a perder su tiempo, en el sentido de cuando les preguntas, ¿no? Si me dice, estoy haciendo cognitivo conductual, a ver, cuéntame, ¿qué distorsiones cognitivas y qué es esto? Y es como, ¿qué es eso? ¿No? Y es como después de 2 años no sabes qué es eso, algo está perdido y que no ves un avance franco. Entonces, a veces, de forma muy objetiva en la evaluación, sí lo podemos ver, pero para el paciente no lo ve. Y creo que es muy válido que toda persona que inicie un proceso terapéutico no solo investigue quién es su terapeuta, que tenga las credenciales, sino también, a ver, cuéntame del modelo que haces, ¿no? Un poquito y de qué se trata, como decía Claudia hace rato. Porque si alguien va a terapia es porque está en un estado muy vulnerable también. Y bueno, ahí es donde aparecen luego las historias de terror. Adelante, Claudia. Y yo también quisiera como añadirle a esto, o sea, que hay temas, ¿no? Hay temas que algunos modelos terapéuticos pueden ser mejores y si no nos sentimos cómodos o no lo conocemos o creemos que este paciente se puede beneficiar más, pues hay que remitir, ¿no? Y para eso hay diferentes especialistas en diferentes modelos de terapia o hay temas que pueden movernos mucho. Ahorita Moni decía, bueno, yo trabajaba con niños, entonces claro, ahí entonces aprende todo lo que tiene que ver con terapia de juego, ¿no? O estamos más en cuestiones mucho más psicopedagógicas. Ahorita, por ejemplo, todas estas valoraciones que se hacen para determinar si alguien o no está en el trastorno del espectro autista que antes no existían, ¿no? Y que, bueno, pues muchos psicólogos que ven niños están preparándose en todas estas áreas. ¿A qué voy con esto? Yo he aprendido, por ejemplo, a lo largo de la vida que hay temas que me duelen tal vez mucho, ¿no? Y que de pronto no puedo manejar, que no me siento fuerte a pesar de terapia, a pesar de supervisión, para poderlos abordar. Por ejemplo, trata de personas, ¿no? Así como cuando me dicen, ay, es un tema de tentativas, ideación suicida, me siento lista, me siento preparada, sé qué hacer, acompaño a mis pacientes, ahí estoy en esto que yo llamo, que nunca va a llegar a un libro bueno que se llama cosoterapia, cómo estás, cómo vas, dónde andas, cómo todo este acompañamiento hasta que salen del momento de crisis. Hay temas que en algún momento que me invitaron para un tema de trata de personas, bueno, llevábamos 15 minutos de la presentación y yo estaba volteada de cabeza en un baño sin poderlo manejar. También se vale decir, con esto no puedo, a pesar de toda la experiencia, de saber dónde estoy parada, cuál es mi mapa, si el mapa no es el territorio, o sea, para dónde voy, pero no puedo, elijo, no. Y me parece que también eso es una parte muy responsable del quehacer de un terapeuta. Adelante, Moni. Bárbara iba a comentar antes. Kitsia, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, o a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, cuando es algo de no sé qué de conciencia, que tú tienes la posibilidad de decir, no, yo no le entro a este tipo de casos porque transgrede, porque no va. Objeción de Objeción conciencia. de conciencia. Gracias, objeción Ok. de conciencia. Sí, en eso pensé. Y también pensé que existen pacientes para los distintos modelos terapéuticos y también existimos terapeutas para los distintos pacientes. O sea, no no todos los modelos, digamos, se ajustan pensando que es un trabajo artesanal y que todos somos únicos y repetibles a las necesidades de esa persona en particular, tanto por el motivo de consulta como por personalidad, como por manera de ser. A lo mejor alguien muy ansioso, a lo mejor alguien deprimido necesita que le digan qué hacer, pues entonces la técnica cognitivo-conductual, por eso quizás ha mostrado grandes beneficios. Y llegan con esa demanda, ¿no? Doctora, yo quiero que usted me diga, que me deje tareas y que me diga qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor. Y entonces, de entrada, además de explorar qué es lo que le lleva a hacer esa petición tan concreta, yo estoy como clara de que si esa es la demanda y si no ve otra manera de trabajar o de aproximarse a eso que le está haciendo sufrir, pues yo no soy la indicada. Yo voy a dónde se está anclando ese dolor. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que implementar para dejarlo de sentir. Más bien, yo me voy a ir a la raíz de desde dónde o de dónde parte ese dolor. Entonces, pues uno también tiene que ser honesto y decir, me parece que lo que estás pidiendo no es algo que yo te pueda ofrecer, ¿no? Y como decía también Moni, pues referir, ¿no? Y claro.
referir en su momento, porque uno no es todopoderoso, uno no es omnipotente. Claro que la intención está ahí, ¿no? Es una vocación de servicio, pero también conocemos nuestras limitaciones. Sí. Adelante, Moni. Sí, quisiera comentar algo sobre estas palabras que a veces usamos y las intercambiamos una por otra de paciente, consultante, cliente. Cliente es quizá la que menos se usa, pero Pero es muy europeo. O sea, lo de cliente es como muy europeo. y viene mucho también del modelo. O sea, viene también mucho del modelo. O sea, en el modelo psicoanalítico usualmente se habla de paciente. Rogers se opuso muchísimo, el padre del humanismo se opuso muchísimo al término paciente porque le parecía que era como Patológico. decir que era una enfermedad y que venía, ¿no? Entonces empezó a popularizar el término cliente. A mí personalmente me gusta mucho más el término consultante, ¿no? Pero el término es curioso, tiene que ver también con el modelo, con qué es lo que crees que tú estás haciendo, ¿no? Ahora, hablamos de psicoterapia, ¿no? Que también es, o sea, o sea, o sea, la palabra que usamos de psicoterapia, pues, de modelo terapéutico, pues sí, de alguna manera queda encuadrado, queramos o no, en una cosa muy parecido a lo médico, ¿no? Pero bueno, quería cerrar con una cosa más, una cosa con que tener cuidado. Hay veces que algunas personas, ¿y tú qué haces? ¿Qué eres? Y dicen, soy psicoterapeuta. A ver, y quiero ir un poquito a eso. O sea, este, Corina, Bárbara, Claudia, yo, todas somos psicoterapeutas, que es un sinónimo de decir psicólogo clínico, que significa que damos terapia con uno u otro modelo, ¿no? Y sí, pero también somos psicólogas y tenemos cédula profesional. Y hay veces que las personas, cuando te dicen que son psicoterapeutas, usualmente es porque no tienen cédula profesional y no son psicólogos, ¿no? Es un poco o sea, a lo mejor sí, pues, ¿no? Pero usualmente, cuando alguien te diga soy psicoterapeuta, yo diría que es como una alarma, así como decir, ti, ti, ti. ¿Con licenciatura en qué? ¿No? ¿Con maestría en qué? Porque los psicoterapeutas que sí tenemos cédula profesional, usualmente nos presentamos como psicólogos o como psicólogos clínicos, que es, ¿no? Además de ser psicoterapeuta, ¿no? Oigan, se nos fue el tiempo volando. No sé si tengan comentarios finales. Bueno, a mí solamente me gustaría como redondear un poquito, ¿no? Todos los modelos terapéuticos son válidos. Va a depender mucho de qué es lo que necesitamos en ese momento. También depende mucho del rapport que podamos hacer con nuestro terapeuta, ¿no? El psicólogo clínico y el paciente, cliente analizado, como se le llama muchas veces, pues es como un zapato, ¿no? Hay cosas que tienen que embonar y embonar como muy bien en todos los sentidos. Si van a iniciar algún proceso psicoterapéutico, pues investiguen las credenciales de las personas con las que van a ir y pregunten, no tengan pena de preguntar como qué modelo es, ¿no? Y en qué consiste y también cuáles son las expectativas, ¿no? De las personas y también para saber si están con la persona indicada o no. Un psicólogo clínico sensato sabrá decir cuando el caso no sea para ellos y referirlo a algún colega que sí tenga las competencias y las herramientas para atenderlos. Entonces, creo que cuando hablamos con claridad, ponemos sobre la mesa lo que necesitamos y estamos buscando, los procesos fluyen con un poco más. Pues, qué padre, me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, como las veo. Mónica, Claudia, Bárbara, Corina, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo esa transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en el ya conocido canal de YouTube, donde los invitamos a que le den like y la campanita para que puedan compartir con sus amigos, familiares, conocidos y a través de este medio poder seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. Y si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, encuentra toda su información en brainandmind.mx. Y los esperamos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios con el tema El trabajo del terapeuta con sus propias emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.